¿Qué son los conductores? Los conductores son algunos materiales que, en mayor o menor medida, son capaces de conducir electricidad. Este tipo de materiales permite el desplazamiento libre y fluido de los electrones de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión. Los átomos de los materiales conductores se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Los mejores materiales conductores son metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio y sus aleaciones. Existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones o las soluciones salinas como el agua de mar. Características de los materiales conductores. Permiten el flujo libre de electrones entre partículas. La distribución de la carga eléctrica en los materiales conductores se realiza en general hasta que los electrones estén al límite de proximidad entre ellos y cuentan con un gran número de electrones libres que mueven a través del material. Existen distintos tipos de materiales conductores, como los conductores metálicos, los conductores eléctricos y los materiales conductores gaseosos. Explicaremos cada uno de ellos. Conductores metálicos son los que tienen una conducción electrónica, ya que los portadores de las cargas son electrones libres. Esto ocurre porque a este grupo pertenecen los metales y las aleaciones. Conductores eléctricos son los que tienen una conducción del tipo iónica, donde las sustancias se disocian total o parcialmente formando iones positivos o negativos, que son los portadores de cargas. Aquí el paso a la corriente eléctrica se produce en consonancia con un desplazamiento de materia y con una reacción química. Materiales conductores gaseosos son aquellos gases que han sido ionizados y con ello han adquirido la capacidad de conducir la electricidad. Si bien no se utilizan con frecuencia, el aire es un gas y en ciertas condiciones es un gran conductor de la electricidad, lo que se evidencia en los rayos y en descargas eléctricas de este tipo. Aquellos materiales que mejor permitan el paso de la carga se conocen como conductores. Son aislantes los materiales que no dejan pasar la electricidad. Existe un nivel medio entre ambos, los semiconductores, que se comportan como aislantes o conductores según la circunstancia a la que sean sometidos. ¿Qué es un semiconductor? Es todo aquel material que, dependiendo de las circunstancias, temperatura, presión, radiación y campos magnéticos, puede actuar como conductor o como aislante, permitiendo o impidiendo el paso de la corriente. Los semiconductores pueden ejercer ambas funciones al mismo tiempo. Tipos de semiconductores. Dependiendo de su pureza, los semiconductores se clasifican en dos tipos, intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos son puros, ya que su estructura molecular está conformada por un solo tipo de átomo, como el silicio, el germanio, el estaño, el selenio o el telurio. Extrínsecos son aquellos a los que se añaden impurezas en un proceso conocido como dopaje, cuyo fin es aumentar la conductividad de los materiales. Al dopar un semiconductor intrínseco con impurezas, se pueden obtener dos tipos de semiconductores extrínsecos, tipo P y tipo N. Tipo P. Al dopar un átomo tetravalente como el silicio con otro trivalente como el aluminio, el boro o el galio, hay 3 electrones para 4 enlaces covalentes, generándose un hueco por el que se produce el flujo de electrones que da lugar a la corriente eléctrica. Debido a la carga positiva del hueco, son conocidos con la letra P. Tipo N. Se forman al dopar un átomo tetravalente como el silicio con otro pentavalente como el fósforo, el antimonio o el arsénico. Al haber 5 electrones y 4 enlaces covalentes, un electrón con carga negativa, de ahí la letra N, quedan libres para desplazarse a través de la red cristalina, aumentando la conductividad del semiconductor intrínseco. Aplicaciones de semiconductores. Entre las principales aplicaciones de los semiconductores debe destacar transistores, circuitos y diodos. Transistores son dispositivos electrónicos capaces de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificadores, conmutadores, osciladores o rectificadores de la misma. Son de uso común en radios, relojes o lámparas, entre otros aparatos. Circuitos.
también conocidos como chips o microchips. Son circuitos eléctricos cuyos componentes están dispuestos en una lámina de material semiconductor, siendo hoy una pieza clave en aparatos como ordenadores, tablets y móviles. Diodos. Tienen múltiples aplicaciones, siendo la más evidente la conversión del corriente alterna en continua. De ahí su uso en paneles fotovoltaicos, que convierten la energía solar en energía eléctrica, así como los diodos emisores de luz LED. ¿Sabías sobre la crisis 2020-2021? No sabía. Te cuento. En 2021, la venta mundial de ordenadores creció un 55% en comparación al 2020. Ya de por sí, la demanda de dispositivos electrónicos en general ya se había disparado durante el confinamiento de 2020. Varios sectores que también dependen de los microchips se encontraban en pleno auge durante 2021 y 2020. Y al mismo tiempo, muchas industrias clásicas también demandaban distintos componentes electrónicos para poder modernizarse. Todo esto generó que en las fábricas de semiconductores, que también fueron afectadas por la pandemia, estuvieran al borde del colapso debido a la gran demanda de su producto. En otras palabras, la pandemia afectó directamente a muchas empresas en ámbitos tecnológicos. Debido a esto, muchas se vieron obligadas a recortar su producción. Superconductores. La ciencia finalmente encontró el primer material que muestra una propiedad que han buscado durante casi un siglo: superconducción a temperatura ambiente. Un material superconductor permite que la corriente eléctrica fluya a través de él con una eficiencia perfecta, sin desperdiciar energía. Gran parte de la energía que generamos se pierde debido a la resistencia eléctrica, que se disipa en forma de calor. Por lo tanto, los materiales superconductores a temperatura ambiente podrían revolucionar la red eléctrica. En el pasado, se había encontrado un material superconductor. Este material se había encontrado cerca de la temperatura cero absoluto. Entonces, ¿cuál era el problema? Si necesitabas que este material fuera un superconductor, necesitarías que estuviera alrededor de los menos 273,15 grados Celsius. Esto se descubrió en el 1911. Desde entonces los físicos han encontrado materiales que pueden ser superconductores a temperaturas más altas, pero todavía muy frías. El equipo detrás de este último descubrimiento dice que han logrado un gran avance en la búsqueda de más de un siglo. Observaron la propiedad superconductora en un compuesto de un hidrocarburo del azufre carbonoso a una temperatura de 15 grados. Sin embargo, la propiedad solo apareció a presiones extremadamente altas de 277 millones de pascales, aproximadamente 1 millón de veces más alta que la presión típica de los neumáticos de un auto. Esto limita su utilidad práctica. Debido a estos límites de la baja temperatura, los materiales con propiedades tan extraordinarias no han transformado el mundo de la manera que muchos podrían haber imaginado, dice el Dr. Díaz. Sin embargo, nuestro descubrimiento romperá estas barreras y abrirá las puertas a muchas aplicaciones potenciales. El próximo objetivo será encontrar formas de crear superconductores a temperatura ambiente y a presiones más bajas, lo que los hará económicos para producirlos en mayor volumen. Díaz dice que cuando sean encontrados, definitivamente pueden cambiar el mundo tal como lo conocemos. En Estados Unidos, las redes eléctricas pierden más del 5% de su energía a través del proceso de transmisión. Por lo tanto, evitar esta pérdida podría potencialmente ahorrar miles de millones de dólares e incluso tener un efecto sobre el clima. Estos materiales podrían tener muchas otras aplicaciones. Esto incluye una nueva forma de propulsar trenes magnéticos como los maglev que flotan sobre las vías de Japón y China. La levitación es una característica de algunos materiales superconductores. Otra aplicación estaría en la electrónica para hacerla más rápida y eficiente. Con este tipo de tecnología podemos llegar a ser una sociedad superconductora, donde nunca más necesitas cosas como baterías, dijo el coautor Asken Selman de la Universidad de Nevada en Las Vegas.